La historia de las mafias en la Argentina no ha sido escrita. ¿Existen en verdad las mafias en la Argentina o no son más que una deformación ideológica? ¿Son un hecho del pasado o su presencia se extiende hasta hoy? ¿Qué es en todo caso la mafia? Después de algunos acontecimientos sensacionales, la mafia desapareció del discurso público en la Argentina. No es casualidad que aún en la actualidad, para hablar de las y de los italianos en la Argentina, se privilegie el arquetipo del migrante que logró el éxito gracias al trabajo duro. Pero no podía ser, y de hecho no fue soplar y hacer botellas. En los siguientes episodios proponemos un relato todavía incompleto, pero por algún lado hay que empezar, ¿no? La ley de residencia y la ley de defensa social contribuyeron a crear una neta diferenciación entre las y los trabajadores que venían a forjar la grandeza de la nación y aquellos que tuvieran la intención de dañar al país. Pero fue tan así, entre la figura del mafioso y la del migrante honrado, parece haber habido más préstamos de lo que hemos estado dispuestos a aceptar. La mafia no es cuento. Episodio 1. Los indeseables. Empecemos por el principio, o sea, la elección de los mejores modos de contar la esquiva vida de un mafioso. Tendemos a aceptarlos como superhombres demoníacos que llevan vidas cinematográficas llenas de excesos que, sin embargo, fascinan. Desde el sofisticado criminal con traje oscuro y corbata de seda, o con el conjunto deportivo Animal Print en la versión más reciente, con anillos y cadenas doradas, que hace alarde de sus tatuajes, grandes motos, coches, armas y mujeres hermosas consumiendo whisky puros o cigarrillos, al clásico terrateniente que vive de rentas y reparte recomendaciones que dan trabajo, jefe de familia devoto y ejemplar. Un trabajador incansable que se enriqueció con su propio esfuerzo. Debemos tener mucho cuidado al atribuir poderes casi mitológicos a individuos que, si se miran más de cerca, carecen de cualquier aura de legitimidad. El riesgo en este caso es presentarlos como criminales de carne y hueso, portadores de ambivalencias humanas que reclaman cierta empatía por nuestra parte, o de aceptar incluso el autoatribuido estatus de hombres de honor que manipula valores culturales populares. En definitiva, nunca hay que subestimarlos ni pensar ni por un momento que son personas importantes ni que viven muy lejos de nosotros. Cuenta la leyenda que el primer hecho criminal de estilo mafioso en la Argentina tuvo lugar en 1885 en el barrio de La Boca. Los primeros jefes mafiosos, identificados por la policía, desempeñaban trabajos poco cualificados, vivían en conventillos y se encontraban en condiciones miserables. Gioacchino De Feo, Donato Pizzolo Russo y Giuseppe Del Vecchio, conocido como Zurruchiello, que gozaban de autoridad absoluta entre los estibadores portuarios, su propia ocupación. Ellos habrían dado los primeros impulsos a la mafia en el país. Hacia 1899, la venganza ya aparecía como modalidad criminal en las fuentes policiales. Desde inicios del siglo XX, Gaetano Ganghi, caudillo napolitano vinculado políticamente a Carlos Pellegrini y José Figueroa Alcorta, que importaba productos alimenticios de Italia, gestionaba el voto de los italianos que rápidamente adquirieron la ciudadanía argentina durante las elecciones. Por entonces, regía en el país una creciente política represiva. La ley de residencia y la ley de defensa social establecían una neta diferenciación que no parece haber tenido confirmación en la realidad entre los trabajadores que venían a cultivar los campos y a emplearse en las industrias y los que tenían la intención de dañar al país. Ambas disposiciones permitieron al Poder Ejecutivo restringir el ingreso o expulsar sin juicio previo a ciudadanos extranjeros calificados como indeseables por las autoridades policiales para prevenir males futuros. Una categoría amplia que incluía tanto a militantes políticos como a delincuentes comunes y mafiosos. En 1909 fue creada una asociación autoproclamada de ayuda mutua a imagen y semejanza de la Camorra, nombre con el que se conocía a la mafia en esa época, que estableció un verdadero código de ética entre los criminales argentinos. En 1911, la revista Sherlock Holmes informó de la explosión de una bomba en Rosario por iniciativa de la mafia. El 18 de octubre de 1913, Giuseppe Del Vecchio fue asesinado en un enfrentamiento con Sergio Mossopoli, conocido como Popoli, Severo Scardi o Ciardi y Rosendo Raimundi. Mientras tanto, en Rosario, el mafioso Salvador Casalicho
hacía de las suyas, y Gaetano Pendino, originario de Alessandria della Rocca en Sicilia, pudo encontrar un lugar en el próspero sector de la construcción de la Chicago argentina. Se convirtió inmediatamente en uno de los principales representantes de la llamada mafia limpia, desempeñando funciones de juez informal dentro de la colectividad siciliana, mediando en los conflictos sin tener que recurrir a las autoridades. A contramano de los acontecimientos que poblaban la crónica policial, el joven jurista Manuel Ceballos, hijo, negó rotundamente en una conferencia pronunciada en el Ateneo Hispanoamericano de Buenos Aires en 1914 la presencia de la mafia en la Argentina. Dijo: todas estas sociedades, legados de miseria que han tenido su cuna en la vieja Europa, no tienen ambiente, afortunadamente, en esta rica y vasta tierra. En 1926 se leía en la revista Atlántida: en múltiples ocasiones, elementos mafiosos cometieron atrocidades por dinero. Negar que los mafiosos ingresaron al país sería un error, pues hay razones que demuestran su existencia, como en el caso de Rosario. Buenos Aires, sin embargo, no es un ambiente propicio para el mafioso. Quizás el mafioso existe, pero en contacto con otros elementos similares. Pero si alguna vez intentan o pretenden establecerse, tendrán una vida efímera. Aquí el llamado mafioso procede de otra manera. Sus hazañas, dice el comisario Carlevarino, son satisfacciones de viejas venganzas, algunas pendientes desde hace ya varias generaciones y otras por hechos ocurridos en el país. Estos elementos se matan entre sí y estos episodios son motivos de nuevos crímenes, porque incluso cuando están muriendo dicen quién los atacó. Por lo demás, no hay nada que indique seriamente que la mafia exista. Si apareciera aquí, habría que combatirla con la mayor fuerza posible. Y esta opinión coincide con la del jefe de investigaciones, señor Santiago. Por tanto, llegamos a la conclusión de que la mafia no existe en Buenos Aires y que toda esta alarma y exceso es resultado de la acción de estafadores degenerados. O sea, la mafia es un cuento. Producción: María Soledad Balsas, Chelo Ayala. Edición: Diego Rosato. Hasta acá llegamos con la primera parte del episodio 1, Los indeseables de la mafia no es cuento. Hasta la próxima.